La noche cae sobre la Reserva Natural de Madikwe en Sudáfrica. Las estrellas comienzan a brillar sobre la sabana, mientras los sonidos del día dan paso al coro nocturno. Entre los arbustos de acacia, algo se mueve con cautela. Es un puercoespín del Cabo, el roedor más grande de África, cubierto con más de 30.000 púas afiladas como agujas. Pesa 25 kilogramos y mide casi 1 metro de longitud. Busca raíces y tubérculos para alimentarse, ajeno al peligro que acecha entre las sombras. A 30 metros de distancia, oculto en la oscuridad casi total, un leopardo macho observa con intensidad felina. Hambriento después de 3 días sin comer, ha decidido que este puercoespín será su cena. Pero está a punto de descubrir por qué incluso los depredadores más poderosos piensan 2 veces antes de atacar a esta fortaleza andante de púas. Bienvenido al enfrentamiento entre una de las defensas más extraordinarias de la naturaleza y uno de los cazadores más adaptables de África. Hoy vas a presenciar la batalla entre armadura viviente y velocidad letal, entre determinación herbívora y hambre carnívora. Si te apasionan las historias más impactantes de supervivencia, donde los aparentemente indefensos demuestran ser formidables, este es tu canal. Dale like ahora mismo, suscríbete y activa la campanita, porque lo que estás a punto de descubrir sobre estos 2 guerreros nocturnos te dejará absolutamente sorprendido. Y te lo aseguro, cada momento de esta historia desafiará lo que pensabas sobre depredadores y presas. Empecemos conociendo al gladiador con armadura. El puercoespín del Cabo, conocido científicamente como Hystrix africae australis, es el roedor más grande de África y el tercero más grande del mundo. Puede alcanzar longitudes de hasta 1 metro desde el hocico hasta la base de la cola y pesar entre 15 y 30 kilogramos. Las hembras son generalmente más grandes que los machos, una rareza en el reino animal. Pero lo que realmente define a este animal son sus púas. Un puercoespín adulto puede tener más de 30.000 púas cubriendo su cuerpo. No son espinas sólidas como muchos creen. Son modificaciones especializadas del cabello, huecas por dentro, pero increíblemente rígidas. Las púas más largas, ubicadas en la espalda y los flancos, pueden medir hasta 50 centímetros de longitud y tienen un diámetro de aproximadamente 5 milímetros en la base. Están rayadas en blanco y negro, un patrón de advertencia que en la oscuridad crea un efecto visual perturbador para depredadores. Cada púa tiene una base ligeramente más gruesa, que encaja en un folículo en la piel del puercoespín. Están diseñadas para desprenderse fácilmente cuando se clavan en un atacante. Contrario al mito popular, los puercoespines no pueden lanzar sus púas como proyectiles, pero no necesitan hacerlo. Su técnica de defensa es igualmente efectiva y mucho más brutal. Las púas tienen puntas afiladas como agujas y están cubiertas con escamas microscópicas que apuntan hacia atrás. Esto crea un efecto de anzuelo. Cuando una púa penetra la piel de un depredador, las escamas se abren ligeramente con el calor corporal y la humedad. Cada movimiento del animal herido hace que la púa se hunda más profundamente. Es un mecanismo de defensa pasivo pero devastadoramente efectivo. Las púas pueden migrar a través del tejido muscular, alcanzar órganos vitales y causar infecciones masivas. Los puercoespines tienen un sistema de defensa de múltiples capas. Las púas más cortas cerca de la cabeza y el vientre son más gruesas y rígidas, diseñadas para protección contra mordidas. Las púas largas de la espalda son para intimidación visual y acústica. Cuando un puercoespín se siente amenazado, eriza estas púas largas, aumentando su tamaño aparente dramáticamente. Además, tiene púas especializadas en la cola que están huecas y hacen un sonido de cascabel cuando las vibra. Es una advertencia clara. Aléjate o enfrenta las consecuencias. En Madikwe, los guardaparques habían estado monitoreando a una hembra de puercoespín particularmente grande durante varios años. La habían identificado por un patrón distintivo de púas blancas en su flanco izquierdo.
La llamaban espina, un nombre apropiado para un animal que pesaba aproximadamente 28 kilogramos, excepcional incluso para su especie. Tenía aproximadamente 8 años, edad madura para un puercoespín, que puede vivir hasta 15 años en estado salvaje. Espina vivía en un sistema de madrigueras que se extendía bajo un afloramiento rocoso, cerca de un lecho de río seco. Compartía estas madrigueras con su pareja macho y 2 crías subadultas de aproximadamente 1 año. Los puercoespines son sociales dentro de sus grupos familiares. Forrajean juntos por la noche, se comunican mediante gruñidos y chillidos, y defienden sus territorios comunalmente. Como todos los puercoespines, Espina era principalmente herbívora. Su dieta consistía en raíces, tubérculos, corteza de árboles, frutas caídas y ocasionalmente huesos que roía para obtener calcio y minerales. Tenía dientes incisivos constantemente crecientes, típicos de los roedores, que mantenía afilados masticando materiales duros. Podía morder con fuerza considerable, aunque rara vez usaba esta capacidad ofensivamente. Los puercoespines son nocturnos por necesidad. El calor del día africano es insoportable para un animal de su tamaño, con pelaje denso bajo las púas. Emerge de su madriguera aproximadamente 1 hora después del atardecer. Olfatea el aire cuidadosamente y comienza su ruta de forrajeo. Puede recorrer hasta 15 kilómetros en una noche buscando comida, siguiendo senderos familiares que ha usado durante años. A pesar de su armadura impresionante, los puercoespines tienen depredadores: leones, leopardos, hienas y ocasionalmente grandes pitones atacan puercoespines. Pero es un riesgo enorme. Los registros veterinarios de reservas africanas están llenos de casos de depredadores gravemente heridos o muertos por púas de puercoespín. Un león en el Parque Nacional Kruger murió después de que una púa penetrara su pata, viajara a través del torrente sanguíneo y perforara su corazón. Una hiena en Botsuana quedó con más de 50 púas clavadas en su cara y murió de inanición porque no podía abrir la boca. Espina había sobrevivido al menos 3 intentos de depredación durante su vida. Las cicatrices en su piel, visibles solo cuando los investigadores la examinaban durante chequeos veterinarios, contaban historias de encuentros violentos, pero nunca había perdido una batalla. Su armadura era impenetrable, su determinación inquebrantable. Ahora crucemos al lado del cazador y conozcamos a uno de los felinos más adaptables de África. El leopardo es posiblemente el gran felino más exitoso del mundo en términos de adaptabilidad. Se encuentra desde las junglas de Asia hasta las sabanas africanas, desde desiertos hasta montañas nevadas. Los leopardos africanos son particularmente impresionantes. Los machos pueden pesar entre 50 y 90 kilogramos, mientras las hembras pesan entre 30 y 60 kilogramos. Miden hasta 2 metros de longitud sin incluir la cola, que añade otros 70 a 90 centímetros. Lo que hace al leopardo tan formidable no es solo su fuerza física, es su versatilidad. Puede trepar árboles con agilidad que rivaliza con los primates, arrastrando presas que pesan tanto como él mismo hasta las ramas. Puede nadar cuando es necesario. Puede cazar presas desde el tamaño de un escarabajo hasta el de un antílope joven de 200 kilogramos. Es nocturno primariamente, pero cazará de día si las circunstancias lo requieren. Es el depredador todoterreno definitivo. Los leopardos son cazadores de emboscada, a diferencia de los guepardos que dependen de velocidad pura, o los leones que cazan en grupos. Los leopardos usan sigilo, paciencia y explosiones cortas de velocidad devastadora. Pueden acelerar hasta 60 kilómetros por hora en distancias muy cortas. Su mordida es extraordinariamente poderosa para su tamaño, con una fuerza que puede alcanzar los 400 kilogramos por centímetro cuadrado, suficiente para perforar el cráneo de una presa con un solo mordisco. En Madikwe vivía un leopardo macho que los guardaparques habían identificado como L17.
Los lugareños lo llamaban Sombra, por su habilidad casi sobrenatural para desaparecer incluso en terreno abierto. Era un macho adulto en su mejor momento. Aproximadamente 7 años de edad, pesando cerca de 75 kilogramos. Tenía un patrón de rosetas distintivo en su flanco derecho, que parecía formar una letra M, haciéndolo fácilmente identificable. Sombra dominaba un territorio de aproximadamente 40 kilómetros cuadrados, que se superponía parcialmente con el rango de forrajeo de Espina. Era un cazador experimentado que había perfeccionado sus habilidades durante años. Su dieta era variada: impalas, facóqueros jóvenes, monos, aves, ocasionalmente cebras juveniles. Si encontraba una vulnerable, mataba en promedio una presa cada 3 o 4 días, suficiente para mantener su peso y condición física. Pero ese abril, Sombra enfrentaba un problema. Una manada de leones había invadido la sección sur de su territorio, el área donde normalmente cazaba impalas. Se había visto obligado a retirarse hacia el norte, a terreno más rocoso y menos productivo. Llevaba 3 días sin una comida sustancial. Había cazado un par de aves pequeñas y una liebre, pero no era suficiente. El hambre comenzaba a convertirse en desesperación. Los leopardos hambrientos toman riesgos que normalmente no tomarían. Sombra lo sabía instintivamente. Esa noche, mientras patrullaba su territorio bajo la luna creciente, detectó un olor familiar: puercoespín. Normalmente hubiera ignorado ese rastro olfativo. Los puercoespines eran peligrosos, difíciles, y el esfuerzo raramente valía la recompensa. Pero el hambre nubla el juicio. Sombra había matado un puercoespín una vez en su vida, 3 años atrás. Había sido un juvenil, probablemente de apenas 6 meses, con púas aún no completamente desarrolladas. Sombra lo había emboscado, matándolo con un mordisco preciso a la base del cráneo antes de que pudiera defenderse completamente. Había sido una comida difícil de consumir, requiriendo voltear cuidadosamente el cuerpo para acceder al vientre más suave, pero había funcionado. Esa experiencia le dio confianza equivocada. El encuentro entre Espina y Sombra estaba programado por el destino y la geografía. Ambos usaban los mismos senderos nocturnos. Ambos estaban activos en las mismas horas. Era solo cuestión de tiempo. La confrontación ocurrió cerca de un baobab antiguo a aproximadamente 2 kilómetros de la madriguera de Espina. Ella estaba excavando un tubérculo particularmente grande, completamente enfocada en la tarea. Su sentido del olfato es bueno, pero no excepcional. No detectó a Sombra acercándose desde sotavento. Sombra la vio primero. Se quedó completamente inmóvil a 20 metros de distancia, oculto detrás de un termitero. Evaluó la situación. El puercoespín era grande, más grande que el juvenil que había matado antes, pero su hambre era mayor que su cautela. Comenzó a acercarse, usando cada sombra, cada arbusto como cobertura. Sus patas tocaban el suelo sin hacer sonido. Era un fantasma naranja con manchas negras moviéndose a través de la noche. Cuando estuvo a 10 metros, Espina finalmente lo detectó. No fue su olfato lo que la alertó. Fue el sexto sentido que todos los animales de presa desarrollan. Esa sensación de ser observada. Se quedó completamente quieta, su tubérculo a medio excavar. Sus pequeños ojos miopes escanearon la oscuridad. No vio a Sombra, pero sabía que algo estaba mal. Inmediatamente activó su sistema de defensa. Giró su cuerpo para que su parte trasera armada apuntara hacia la dirección de la amenaza percibida. Erizó todas sus púas. En cuestión de segundos, se transformó de un roedor rechoncho en una bola masiva de púas amenazantes. Luego comenzó a vibrar las púas especializadas de su cola. El sonido era inquietante, similar al cascabel de una serpiente, pero más profundo, más resonante. Sombra se quedó inmóvil. La advertencia era clara. Pero el hambre es un motivador poderoso. Comenzó a circular lentamente,
buscando un ángulo de ataque. Los puercoespines tienen un punto débil, la cabeza y el vientre están menos protegidos. Si Sombra podía atacar desde el frente, podría alcanzar la garganta o la cara, pero Espina giraba constantemente, manteniendo su parte trasera hacia el leopardo. Durante casi 5 minutos, Sombra circuló mientras Espina pivoteaba. Era un baile mortal bajo las estrellas. Entonces Sombra cometió su primer error. Intentó amagar, moviendo rápidamente hacia un lado para confundir al puercoespín. Espina no se confundió. En cambio, hizo algo que Sombra no esperaba. Cargó hacia atrás. Suscríbete si te está gustando este video. La batalla que viene es brutal y sorprendente. Los puercoespines tienen una técnica defensiva única entre los mamíferos herbívoros. Cuando están amenazados y el depredador se acerca demasiado, corren hacia atrás con velocidad sorprendente, usando sus púas traseras como lanzas. No es una huida, es un ataque defensivo calculado. Espina aceleró hacia atrás en línea recta hacia Sombra. Sus patas cortas pero musculosas la impulsaron con fuerza. Sombra, completamente sorprendido, intentó saltar hacia un lado. Casi lo logra. Casi, pero las púas de la cola de Espina conectaron con su pata delantera izquierda y su hombro. El dolor fue instantáneo y agudo. Sombra rugió y retrocedió violentamente. Cuando miró su pata, vio 3 púas clavadas profundamente en el músculo, cada una de aproximadamente 25 centímetros de longitud. 2 más estaban incrustadas en su hombro. Intentó morderlas para arrancarlas, pero las escamas microscópicas hacían su trabajo. Cada movimiento hundía las púas más profundamente. Espina no persiguió. No era un depredador. Solo quería que la dejaran en paz. Después de su carga hacia atrás, se quedó inmóvil nuevamente, púas erizadas, cascabeleando su advertencia. Sombra evaluó rápidamente. Tenía 5 púas clavadas. El dolor era considerable, y el puercoespín claramente no iba a ser una presa fácil. Pero el hambre y quizás el orgullo herido lo impulsaron a intentar nuevamente. Esta vez desde un ángulo diferente. Se movió hacia el lado derecho de Espina, buscando una apertura. Espina pivoteó, manteniendo su armadura trasera hacia el leopardo. Sombra lanzó una zarpa, intentando voltear al puercoespín y exponer su vientre. Fue su segundo error. Su pata delantera derecha conectó con el flanco de Espina, pero en lugar de voltearla, simplemente se clavó en un colchón de púas. Al menos 15 púas penetraron las almohadillas de su pata, entre sus dedos, en su muñeca. Sombra retrocedió aullando, ahora con ambas patas delanteras severamente heridas. Espina aprovechó el momento, cargó hacia atrás nuevamente, esta vez con aún más violencia. Impactó directamente en el pecho de Sombra. Más de 20 púas se clavaron en su pecho, vientre y pata trasera izquierda. Una púa particularmente larga penetró peligrosamente cerca de su abdomen. Sombra había tenido suficiente. El dolor era abrumador. Cada movimiento hacía que las púas se hundieran más. Con más de 40 púas clavadas en su cuerpo, retrocedió cojeando hacia las sombras. Espina lo observó retirarse, sus pequeños ojos brillando en la oscuridad. Esperó 15 minutos completos, asegurándose de que el leopardo realmente se había ido. Solo entonces bajó sus púas, giró y comenzó a caminar lentamente de regreso hacia su madriguera. Para Sombra, la batalla había terminado, pero su pesadilla apenas comenzaba. Se arrastró hasta un arbusto denso y se tumbó. Intentó nuevamente morder las púas para removerlas, pero era imposible. Algunas estaban en lugares que no podía alcanzar. Otras estaban tan profundamente clavadas que morderlas solo causaba más dolor. Durante los siguientes 3 días, Sombra permaneció en ese arbusto, apenas moviéndose. El dolor era constante. Peor aún, algunas púas comenzaban a causar infección. Su cuerpo intentaba rechazarlas,
creando pus e inflamación alrededor de cada punto de entrada. No podía cazar, apenas podía caminar. El hambre que lo había motivado a atacar al puercoespín ahora se intensificaba mientras su cuerpo debilitado luchaba contra las infecciones. En el cuarto día, un guardaparques llamado Tabo estaba en patrulla rutinaria cuando vio buitres circulando sobre un área específica. Los buitres raramente circulan sobre animales vivos, pero lo hacen sobre animales moribundos. Tabo investigó y encontró a Sombra. El leopardo estaba consciente pero gravemente debilitado. Las púas sobresalían de su cuerpo como un campo de batalla en miniatura. Tabo inmediatamente contactó al equipo veterinario de la reserva. 2 horas después, el veterinario llegó con equipo de tranquilización. Sedaron a Sombra y comenzaron el proceso delicado de remover las púas. Contaron 43 púas en total. Algunas estaban tan profundamente clavadas que tuvieron que hacer pequeñas incisiones para extraerlas completamente. 3 púas habían penetrado lo suficientemente profundo como para rozar órganos internos, pero milagrosamente sin perforarlos. Limpiaron las heridas, administraron antibióticos de amplio espectro y antiinflamatorios. Le pusieron un collar con GPS para monitorear su recuperación. Cuando Sombra despertó de la anestesia, estaba libre de púas pero increíblemente adolorido. Los siguientes días fueron críticos. Las infecciones podían desarrollarse todavía. Su capacidad para cazar estaba comprometida. Sombra sobrevivió. Durante las siguientes 2 semanas, permaneció en un área pequeña cerca de una fuente de agua. Los guardaparques suplementaron su dieta, dejando sacrificios de animales muertos naturalmente, una práctica que normalmente no hacen, pero que consideraron necesaria, dada la intervención humana en su rescate. Lentamente, Sombra sanó. Las heridas cerraron, la inflamación disminuyó, recuperó movilidad. 3 meses después del encuentro con Espina, Sombra había vuelto a su peso normal y cazaba exitosamente, pero los investigadores notaron un cambio permanente en su comportamiento. Evitaba completamente áreas donde sabía que forrajeaban puercoespines. En 2 ocasiones, cámaras trampa lo capturaron detectando un puercoespín y retirándose inmediatamente en la dirección opuesta. Había aprendido una lección que nunca olvidaría. Espina continuó su vida normal. Los investigadores la examinaron días después del encuentro y encontraron que había perdido aproximadamente 200 púas, una fracción minúscula de sus más de 30,000. Las púas se regeneran continuamente durante toda la vida del puercoespín, así que la pérdida era insignificante. No tenía heridas. No había sufrido daño permanente. Para ella, había sido solo otra noche en la sabana. Este encuentro nos enseña lecciones profundas sobre adaptación y supervivencia. Primera lección. Las armas defensivas pueden ser tan efectivas como las armas ofensivas. Sombra tenía todos los atributos de un depredador supremo: velocidad, fuerza, garras, colmillos. Espina tenía solo púas pasivas, pero en ese encuentro las púas ganaron decisivamente. Segunda lección. La especialización extrema funciona. Los puercoespines han invertido evolutivamente todo en una sola estrategia defensiva. No son rápidos, no son ágiles, no pueden trepar bien, pero sus púas son tan efectivas que no necesitan ninguna otra defensa. Es un ejemplo perfecto de poner todos los huevos en una canasta, pero asegurándose de que sea una canasta prácticamente impenetrable. Tercera lección. El hambre puede nublar el juicio incluso en los animales más inteligentes. Sombra era un cazador experimentado. Probablemente había visto puercoespines antes y los había evitado, pero la desesperación lo llevó a tomar un riesgo calculado que resultó ser un error casi fatal. En la naturaleza, incluso los expertos cometen errores cuando las circunstancias son extremas. Los encuentros entre leopardos y puercoespines están bien documentados en toda África. Las estadísticas no favorecen a los leopardos.
Un estudio en Botsuana encontró que aproximadamente el 15% de las muertes de leopardos adultos estudiadas tenían evidencia de heridas por púas de puercoespín, ya sea como causa directa de muerte o como factor contribuyente. Las infecciones de púas son particularmente peligrosas porque pueden tardar semanas en manifestarse completamente. Los puercoespines, por otro lado, rara vez sufren lesiones graves en estos encuentros. Su estrategia es puramente defensiva y sorprendentemente efectiva. No necesitan matar,